11:37 de la mañana, estamos avanzando en la mañana de CNN y ustedes saben, tenemos la, creo, sana tradición democrática republicana de recibir aquí desde hace ya muchos meses desde que arrancamos el año pasado este programa a todos los integrantes importantes del sistema político argentino. Siempre digo lo mismo, si nos escuchan siempre deben estar cansados, pero digo, acá se sentó Victoria Villarruel y se sentó Axel Kicillof, y en eso siempre me ayuda a resumir en el medio todos, desde Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Ramiro Marra, o gente de la más extrema izquierda y derecha. La verdad que estamos entrevistando habitualmente a economistas prestigiosos que además tienen algún rol en la política local, para analizar este momento tan particular de Argentina con tantos cambios. Y ahora me va a corregir si estoy en lo cierto o no, pero a él tenía muchas ganas de entrevistarlo hace tiempo, porque si se daban algunos resultados en la República Argentina, era uno de los nombres que sonaba en la política, incluso para algún día ser ministro de Economía. Vamos a ver si me dice que sí o que no. Presentamos al economista, diputado nacional hoy por el PRO, Luciano Laspina. Luciano, gracias. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Un placer estar acá. Buen día a la mesa también. Siempre me dijeron eso. Che, sí, es uno de los que podría ser ministro de Economía si ganaba, obviamente, el conjunto de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Sí, yo venía trabajando con un equipo grande de colegas, armando un plan en su momento para Patricia Bullrich, y bueno, se trabajó fuerte y todo eso, gran parte de eso hoy quizás se esté volcando también en este gobierno, porque ese equipo de economistas estaba integrado entre otros por Federico Sturzenegger. Sí. Él trabajó toda la parte de regulación económica, que hoy, digamos, forma parte, te diría, de la agenda central del gobierno en esa materia, y hoy es parte de un ministerio, digamos, de regulación. Así que creo que ese trabajo, que después se plasmó en un libro el año pasado, Desenredar la Argentina, creo que ha servido al menos para hacer un aporte a la discusión de política económica y un poco también a la implementación por parte de este gobierno. Bien. Sos de los, digo, esto lo preguntamos siempre, sobre todo cuando tenemos primeras charlas después de mucho tiempo, ¿sos de los que entendió lo que votó la República Argentina, la enorme mayoría de la población? ¿O que te costó procesarlo? No, yo creo que, bueno, es claro que la suma aritmética del voto de Patricia Bullrich más la primera vuelta fue lo que se plasmó en el balotaje. Era una demanda de cambio, que te diría tiene que ver más que de cambio, es de salir del modelo kirchnerista. Siempre recuerdo que en el 2015 la suma de la continuidad, si vos querés, que era Scioli más Massa, sacó 58% de los votos contra 35% que sacó Macri en aquel momento, que era el cambio. Ahora se invirtió la ecuación, ahora sacó el cambio, sacó, digamos, el no kirchnerismo sacó 56% de los votos, sí, y el kirchnerismo quedó más rezagado. Y eso muestra un cambio, creo, grande en la sociedad, un hartazgo con los resultados de estos últimos 20 años, que se lo adjudica a una serie de fracasos, pero sobre todo a los dislates macroeconómicos del kirchnerismo, al desapego por toda racionalidad en la discusión económica. Y eso es lo que está, y se ve en el Congreso, se ve en el Congreso en las composiciones, por eso salen las leyes, se refleja en las cámaras ese voto de la sociedad. Y creo que eso es bueno. Eso es bueno porque hay una voluntad de buscar otro camino, y eso, más allá de lo difícil que puede ser a corto plazo, creo que nos va a alejar del fracaso crónico al que nos llevaba el modelo kirchnerista. ¿Y por qué no ustedes? O sea, digo, ¿por qué, dando la vuelta a la primera pregunta, al final no fuiste ni vos ni Carlos Melconian, el ministro de Economía, sino que hay otra gestión? Sí. Y se quedaron en el camino y encima se quedaron terceros. O sea, sí, te lo preguntaba porque ya un tiempo después me imagino que hubo espacio para reflexionar. Sí, hubo espacio, más que suficiente para reflexionar. Yo creo que responde a dos cosas. La primera es la sensación en un sector grande de la sociedad del fracaso del intento de salir del kirchnerismo que había protagonizado Juntos por el Cambio. Quizás no tanto por los propios resultados, sino por la conformación un poco ecléctica, digamos, de lo que eran las fuerzas de Juntos por el Cambio, que había, como viste, sectores más retardatarios al cambio y sectores más acelerados en eso, pero evidentemente había una sensación de fracaso, es decir, de necesitar probar con algo distinto.
Segundo, creo que los candidatos juegan un rol central en las elecciones. O sea, la gente vota personas. Y evidentemente ninguno de los dos candidatos le pudieron tocar el corazón a la gente. Digamos, Horacio sacó 11%, Patricia sacó 17%. Es muy difícil llegar a presidente de la nación con 17% de los votos en la primera elección. Y eso tiene que ver con las personas, con los liderazgos, con poder comunicar, con poder generar una emoción. Y creo que Javier Milei logró esa masa crítica de 29, 30 puntos en la primera elección porque pudo conectar con una emoción de la gente que era el enojo y el hartazgo con la clase política que no paraba de fracasar. Eso, digamos, algunos le llaman antipolítica, otros voto bronca, tenía distintas denominaciones a lo largo de la historia. Por supuesto hay un voto también ideológico, pero hay una parte de ese voto que se volcó en Javier Milei. Y ahí está, creo que hoy por lo menos tenemos la oportunidad de intentar salir del fracaso de muchas décadas, ¿no? De experimentar siempre con las mismas recetas que terminaron mal, sabiendo que salir de estos experimentos populistas es muy complicado. O sea, no es fácil, digamos, cuando vos tenés a alguien que vino a 150 kilómetros por hora y atropelló al enfermo, ¿viste? Después entra a la sala al quirófano y el cirujano, ¿viste? Corta mal un cablecito, no es un cablecito, es una arteria y la cosa sale mal. Y después la gente se la agarra con el cirujano, pero habría que acordarse del conductor ebrio que atropelló al paciente. Yo siempre lo decía eso en el 2016, 17, 18, cuando empezó la crisis, respecto a Cristina Kirchner. Pero bueno, la sociedad exige respuestas y ya le está pasando a Milei. Digamos que a 6, 7 meses del gobierno uno empieza a ver que las encuestas, bueno, empiezan a pegar la vuelta. El crédito de la gente y las necesidades de la gente son muchas. El crédito es poco y las necesidades son muchas, quise decir. Insisto, es Luciano Laspina, economista, diputado nacional hoy por el PRO, que digo, podría haber sido tranquilamente el ministro de Economía de este país, digo, porque más allá del rol, lo consultaban para armar planes para desarmar los problemas de la Argentina económica siempre compleja. Y que además no habla tan seguido, por eso se lo agradezco mucho y tengo muchos buscándote, te decía fuera de aire. Va poco tiempo del gobierno de Javier Milei y la verdad que cuando uno critica genuinamente, cuando más me desarman en la Casa Rosada es, bueno, van 7, 8 meses, no terminó ni el primer año, esto era un verdadero descalabro. ¿Qué pretendes? ¿Que se arreglen los problemas macroeconómicos de esta Argentina siempre compleja en tan poco tiempo? Entonces, con eso de fondo, a ver si coincides o no, ¿qué ves de este plan y si te gusta más de lo que no te gusta? Bueno, todo eso que dice el gobierno es cierto, lo cual no implica, no obsta que la oposición o la dirigencia o los economistas profesionales puedan expresarse y hacer críticas respecto a lo que creen que está mal y, digamos, siempre también mencionando lo que está bien. El gobierno muchas veces toma eso como una franca oposición. Lo veo que a veces el gobierno se pelea más con los que piensan parecido que con los que piensan distinto. Esto es raro. No es tan, generalmente uno antagoniza contra el otro, digamos, extremo del arco político. Acá las peleas más fuertes son entre los que piensan parecido. Si piensan parecido es básicamente abandonar el modelo kirchnerista. Después veamos cómo y quién. Dicho eso, yo creo que el gobierno, y esto ahora es casi un cliché entre la profesión, tuvo una primera fase con muchos aciertos en desarmar esa bomba que le había quedado armada por Sergio Massa. Básicamente, para que la gente lo entienda, no evitó el dolor de la devaluación, sino lo que evitó es una espiral de devaluación-inflación, que es lo que muchas veces en la historia argentina siguieron después de grandes devaluaciones como la que hubo el 13 de diciembre del año pasado. Y empezó a atacar el fondo de los problemas, que era un gran déficit fiscal, gastar más de lo que se recaudaba, y un gran endeudamiento del Banco Central que se financiaba o se pagaban los intereses con más emisión de pesos, y eso generaba una bola de pesos en la economía y altísima inflación. Entonces, en los primeros meses se evitó primero esa espiral de devaluación e inflación y atacó el fondo de los problemas, que eran la cuestión fiscal y el balance del Banco Central. Mejoró esos dos frentes. Y después creo que viró el foco desde las causas, digamos, hacia las consecuencias. Quiero decir, sacó el foco de lo fundamental, desde el punto de vista de su prioridad, a ver los resultados. Y empezó a
hablar demasiado de los éxitos antiinflacionarios, de reducción inflacionaria, y a concentrarse demasiado en los efectos más que en las causas, digamos, ¿no? Y eso lo puso en un brete político que es el que estamos ahora. ¿Por qué? Porque todos los procesos de salida de este tipo de experimentos populistas, digamos, la mega deuda, la bola de pesos, bomba de pesos de Alberto, más la brecha cambiaria, más el déficit, más todo eso, suelen tener, digamos, procesos de avances y retrocesos donde no siempre es un éxito atrás del otro y vos gritás un gol todos los meses porque baja la inflación. Y el gobierno de alguna forma, hoy lo veo como un poquito preso de ese discurso, atrapado en la necesidad de seguir buscando resultados antiinflacionarios, quizás forzando la máquina más de lo que la máquina se da. casó un poco de más con el plan de solo desacelerar la inflación. Claro. Cuando quizás algunos dicen sería más lógico un camino de más vaivenes, pero a largo plazo más sostenimiento del exactamente, programa. más sostenimiento, más sostenible sería que el tipo de cambio no baje tanto, el tipo de cambio real, de esta idea del abaratamiento del dólar oficial, digamos, que haya menos impacto en la actividad, digamos, ¿no? Que haya, digamos, que no se posterguen las recomposiciones tarifarias, que eso, digamos, es pan para hoy, hambre para mañana, después hay que hacerlo todo juntos. Y bueno, en ese camino por ahí se pagan algunos, yo no sé si más costos políticos, depende cómo pongas el discurso, porque también, digamos, los economistas siempre miramos en la estabilización cuánto se baja la inflación y cuánto impacta eso en el nivel de actividad, es como un conflicto entre las dos cosas, digamos, ¿no? O sea, el arte de una estabilización es bajar la inflación sin sacrificar tanto empleo, sin sacrificar tanta actividad. Si no, es como curar la rabia matando al perro, digamos, no es la idea, un buen plan de estabilización. El gobierno se está concentrando tanto en sacarle la poca espumita, o la mucha espumita según cada uno, que le queda al perro en la boca, que ya el perro no da más. Entonces, creo que en esta trampa el gobierno se ha metido. Recuerdo a Milei hablando de que se necesitaban 18 meses para bajar la inflación y a las 2 semanas estábamos dando discurso por el mundo diciendo que había bajado la inflación más rápido que en la convertibilidad. Innecesario a mi juicio, digamos, ¿no? Ya se está hablando de brotes verdes. Es ese discurso político, sí, hijo de la ansiedad, sí, de una sociedad sufriente y ansiosa, como somos los argentinos. Es lo que está poniendo un brete al propio plan económico. En ese sentido, y lo explicaste muy bien, ¿sentís que el plan económico es inconsistencias? O alguno nos ha dicho por acá incluso, es que yo no veo plan todavía. ¿Qué lees vos? Y bueno, es una discusión muy semántica, que es un plan. El gobierno tiene una hoja de ruta. Esa hoja de ruta consiste en seguir bajando la inflación y en la construcción de una baja de la inflación. Espera que esa baja de la inflación lleve a una recuperación económica y esa recuperación económica consolide la confianza en los mercados financieros, y una vez que se consolide la confianza en los mercados financieros, poder empezar a salir del cepo sin turbulencias. Esa es la hoja de ruta del gobierno. Pasa que en el medio el diablo mete la cola y los mercados se empezaron a poner nerviosos pidiéndole al gobierno una hoja de ruta, no, digamos, pre-cepo o durante la transición a la salida del cepo, sino post-cepo. ¿Qué quiero decir? Cuando vos no sabés cuál va a ser el régimen monetario de largo plazo, que vamos a tener un tipo de cambio fijo, el peso va a flotar, va a estar caro, va a estar barato, la tasa de interés va a ser alta o va a ser baja. Vos no sabés cuánto valen los precios de los activos en la economía, porque todos los precios están interrelacionados en la economía. Si el tipo de cambio es muy alto, hay más demanda por tasa de interés en peso, el famoso carry trade. Si el tipo de cambio es bajo, le tenés que dar más tasa para que el tipo se quede porque tiene miedo de una devaluación. Todo ese conjunto de precios relativos post salida del cepo hoy está en duda. Entonces el mercado se empezó a poner nervioso respecto a lo que tiene. Así, che, vos me vas a poder pagar en el futuro mi deuda con el set de precios relativos que vas a tener. Bueno, esa incertidumbre, para poner una sola palabra, empezó a poner nervioso a los mercados, subió el riesgo país y eso complica la salida del cepo. Ahora te hago esta pregunta, como integrante importante de la clase política en la República Argentina y economista, ¿qué te genera que el gobierno hoy tenga más turbulencia en los mercados que en la calle? Es paradójico. Al mismo tiempo, creo yo, refuerza la importancia de los liderazgos en política.
Me acuerdo cuando nosotros planteamos en charlas privadas la necesidad de las correcciones que íbamos a tener que hacer en el primer año de gobierno. Muchos políticos, muchos dirigentes sociales y todo, ya era imposible, la gente no va a soportar una cosa así, vas a tener un caos. Que era, yo te diría, nuestro programa era bastante más suave que el que ejecutó Milei, porque nosotros íbamos más lento con la desinflación. Entonces poníamos... Por eso, ¿y qué está pasando? Yo creo que la sociedad todavía aguanta, tiene esta idea muy intuitiva de que este sacrificio tiene que valer la pena. Y por eso banca el gobierno, banca el presidente, sobre todo la masa crítica que lo votó todavía. Es muy temprano, 7 meses es muy temprano todavía como para bajar el martillo al gobierno y cansarte, que es lo que le pasa a la sociedad en algún momento. Le pasó con Macri, le pasó con Cristina, con Alberto, ni hablar. Y los mercados ven algunas inconsistencias. Los mercados que se ponen más finitos ven algunas inconsistencias. Yo diría, la primera, de primer orden, es que tenés un presidente que al principio hablaba de matar al peso y ahora dice que el peso va a ser la mejor moneda del planeta, va a ser un Bitcoin. Entonces es como raro. El peso no vale ni excremento y ahora el peso va a ser el más fuerte. Exacto. Entonces es como que vos decís, ¿a dónde querés ir? ¿Vos querés ir a recuperar la moneda nacional o a matarla definitivamente? Esto es una duda estructural, porque ahí es, digamos, los precios se mueven distintos, las propiedades valen distinto, las inversiones son mejores en el sector de telecomunicaciones que en el sector minero, porque cambian los precios de una economía según hacia dónde vayas. Entonces esa es la primera incertidumbre. Segundo, más de corto plazo, el mercado empezó a ver que el gobierno no se anima a salir del cepo. No se anima a salir del cepo por 2 razones, te diría. Primero, porque tiene pocas reservas, pero segundo, porque, y acá empieza la paradoja y la circularidad, porque el riesgo país está muy, muy alto. ¿Qué quiero decir con esto? La razón por la cual los gobiernos ponen cepo cambiario son básicamente 2. La primera es para cuidar las reservas. Recordad que Cristina tenía que devaluar en el 2011 después de haber metido un aumento en dólares de los salarios espectacular que le permitió ganar las elecciones del 54%, entre otras cosas. Y claro, después las cuentas externas estaban súper negativas, había que medio, paren con Miami, muchachos, hay que devaluar. Y vino Kicillof y dije, no, tengo una idea mejor, pongamos el cepo cambiario. Esa es la primera razón. Entonces vos decís, cuidá las reservas y no devaluás. Después las reservas se te van por otro lado, como le pasó a Cristina, Alberto, etcétera, ¿no? Y le está pasando ahora a este gobierno con cepo. La segunda razón es que vos, el gobierno, el tesoro, empieza a cazar en el zoológico, que es le vende bonos a los que están atrapados en el corralito, en el cepo. Entonces se financia barato. Y ahí voy a lo del riesgo país. ¿Por qué este gobierno no puede salir del cepo si el riesgo país está en 1.500 puntos? Y porque toda esa deuda que hoy la vende muy barata a los que están atrapados, la tendría que vender a precio de mercado internacional, que hoy vale 1.500 puntos de riesgo. Para que la gente lo entienda, un bono de Argentina cotiza 25% en dólares, paga la tasa de interés. Llegaron a valer 60 los bonos, hoy bajaron a alrededor de 50, 45, 50. Con Alberto valían $20. Eso es la tasa de interés en aquel momento, que era, no sé, era 35, 45 en dólares en su momento, hoy es 25 en dólares. Si vos tenés que pagar 25 en dólares, te fundís. Vos, yo, cualquiera, y el gobierno también. Y ahí está el dilema. Entonces, ¿cuál es la circularidad que nos tiene atrapados hoy en la política económica? El mercado espera ver cómo el gobierno sale del cepo antes de decir te compro más bonos si creo en vos. Y el gobierno necesita que el mercado le crea para poder salir del cepo, para que ese riesgo baje y que la deuda doméstica, que es la que él necesita refinanciar, sobre todo muy agresivamente el próximo año, no la tenga que refinanciar una tasa de interés prohibitiva. Y en esa circularidad, en ese círculo vicioso está embarrada hoy la política económica. Mencionabas el tema de las reservas y justo te quería consultar porque en las últimas horas se dieron a conocer bastante cantidad de informes que advertían que las reservas netas estaban en torno a los menos 6.000 millones de dólares, y esto se está dando en un contexto en el que la estrategia del gobierno parece apuntar a que el contado con liqui, que el dólar MEP bajen, pero no a priorizar reservas, lo cual también a su vez parece alejar este objetivo de poder salir del cepo cambiario. Y en este escenario también sucede lo de la disparada del riesgo país que mencionás, que igual el gobierno dijo que no está preocupado por ese tema. ¿Cómo ves ese combo? Sí, lo explicaste perfecto. Creo que el mercado, sobre todo el de deuda en dólares afuera, mira mucho los mercados, ¿viste?
cuando hablamos de los mercados, son pibes jóvenes, muy inteligentes, muy bien formados en economía, pero algunos tipos siguen 20 países, digamos, ¿no? Entonces miran básicamente dos cosas. Primero miran la reputación del país, como quien, digamos, si vos sos banquero, le vas a prestar a un estafador, le vas a prestar a un tipo que es impecable. Bueno, primero lo que se llama el carácter. Y después miran algunas reglas medio generales para ver cómo viene la cosa. Una es las cuentas fiscales y la otra son las cuentas externas. Porque con las cuentas fiscales vos juntás los pesos para comprar dólares y pagarle la deuda afuera. Y con las cuentas externas juntás los dólares, que es el famoso superávit comercial o lo que sea. Si el Banco Central va acumulando reservas y el gobierno tiene superávit, bueno, las dos señales, indicadores tempranos, te quiere decir, es como tus relojitos de altitud de un avión, funcionan bastante bien. Acá el fiscal todavía va bien porque el gobierno, a pesar de algunas trampitas contables que hace, todavía muestra base caja un superávit fiscal. Pero las reservas hace un mes y pico que no crecen y empezaron a bajar. Y como vos dijiste, las netas que habían llegado prácticamente a estar empatadas, o sea, casi cero, menos 1.000 la cosa, hoy están en menos 6.000 según cómo se las mida. Y el gobierno empieza a tener que gastar reservas que no son propias, son de los bancos en algún punto, digamos, ¿no? Porque ese es el concepto de reservas netas, para que la gente lo entienda, es como que el Banco Central tiene un montón de dólares en su caja, que son dólares reales, pero también tiene deudas en dólares. Entre esas deudas están, por ejemplo, los encajes de los bancos, están las deudas con China, por el swap de China, hay un conjunto de deudas que no tienen que pagarse mañana, pero que decís, bueno, más vale que tengas en la cajita algo parecido a las deudas. Ese es el concepto de reserva neta. Hoy estás menos 6.000. Tenés en la cajita menos 6 de las que esa deuda que en algún momento del futuro deberías pagar. Entonces, cuando el mercado mira eso, también se pone nervioso. Te quiero preguntar esto, es Luciano Laspina con nosotros, está interesante realmente la charla, como escuchamos a distintos economistas de distintas posturas ideológicas, políticas en la República Argentina. El gobierno dice, y lo dice muy, muy, muy puntualmente Toto Caputo, que la recuperación económica ya empezó. ¿Es posible que haya recuperación económica con este plan que estamos analizando? ¿Ves una recuperación relativamente rápida y razonable? Yo creo que la recuperación económica tiene que ocurrir cuando se hayan puesto sobre la mesa todas las nuevas reglas de funcionamiento de la economía. O sea, pedirle a este plan que genere recuperación económica es como pedirle al jefe de terapia intensiva que el paciente salga a correr la maratón. No, el tipo está salvando al paciente de una crisis y después va a ir a sala intermedia y después va a empezar a caminar, etcétera. Creo que ese es el error de algún punto del gobierno, de querer hacer todo muy rápido y todo junto. Pero ellos te dicen, leyendo los últimos informes del INDEC, empezó la recuperación. Sí. ¿Es así o no? Bueno, porque a ver. Levantó el campo, pero la industria no, claro, o la construcción tampoco, por decirte. Sí. En realidad el último dato, que es el de junio, levanta la economía aún sin campo y sin minería un poco, pero son rebotes de pisos muy bajos, digamos. O sea, es como para mí, yo veo más la economía que tocó fondo que está rebotando. Okay. Son dos cosas. Los americanos tienen una frase que se llama rebote de gato muerto. Digamos, cuando pega muy fuerte abajo, rebota porque ya pegó contra el piso. Pero más allá de eso, otra vez, yo creo que el gobierno debería más que enfocarse en la ansiedad de decir, ya maté la inflación para siempre, soy el campeón mundial de la desinflación y la economía va a crecer con las mismas reglas cambiarias del kirchnerismo, con cepo, perdiendo reserva, brecha cambiaria, riesgo. Es decir, es como pedirle demasiado, digamos. Sí. Ni a Massa no le funcionó. Y Massa tenía mucho más grifos y mucho menos escrúpulos para contratar este tipo de modelo, porque tenía la CIRA, que era un grifo para manejar la Simpo, el dólar soja, que era un grifo para manejar la Sexpo, y con eso administraba las reservas, y por eso pudo llegar y entregar con menos 11.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. Este gobierno no las tiene. Entonces administrar este modelo por parte de este gobierno es mucho más complicado. Entonces yo creo que el gobierno tiene que animarse a salir de esto. El gobierno espera porque cree que el tiempo le juega a favor. Mi impresión personal, lo dije hace 3 meses en una nota cuando era el mejor momento del gobierno, es que cada día que pasa es peor para salir del cepo, no mejor. Pero es una impresión personal. El gobierno supone que va a poder volver a comprar reserva, que la inflación se va a anclar muy cerca del 2% y que ese va a ser el mejor momento para empezar a soltar el cepo. La política económica es un arte, no es una ciencia, porque se van administrando las expectativas de la gente, de las personas,
Veremos cómo el gobierno sale de esta trampa en la que un poco se ha metido, insisto, enamorado por pedirles resultados a una transición que no estaba lista ni diseñada para entregar resultados ni tan buenos en materia antiinflacionaria y mucho menos en materia de nivel de actividad, y que creo que tiene que pasar a la próxima fase. Déjame terminar así y sí te pido, si se puede, 30 segundos Sí. y nos autodejamos el pie para otra charla desde ya, pero no quiero dejar de consultártelo. ¿Hoy está todo bien entre la Libertad Avanza y el PRO o empieza a haber algunas diferencias más que quizás en el inicio de ese vínculo no estaban? Bueno, es un vínculo no formalizado, digamos, ¿no? Como que nos estábamos conociendo, digamos, al principio. No se habían puesto de novios. Exactamente, era una relación así un poco promiscua. Sí. Y bueno, todavía hay conversaciones. Yo creo que el PRO tiene una identidad propia, tuvo 4 años de gobierno con luces y sombras. Y merece tener un espacio en el espectro político. Merece ser también, creo yo, por la cantidad de dirigentes que ha formado y ha generado, una alternativa de gobierno en el futuro, para que no sea el kirchnerismo la única opción que tengan los argentinos en caso de que se cansen de la Libertad Avanza, por ejemplo. Ahora, lo cual no quiere decir que en el corto plazo no apoyemos las reformas que están bien, digamos, ¿no? O sea, perdón, siguen siendo amantes. Sí, no te diría amante, porque amante implica algo oculto. Ok. Pero somos amigos con derechos. Esta de las pinas no la viste venir, ¿o no? ¿No? Del contado con liqui a esto, ¿cómo saltamos? Realmente gracias por No, placer, Nacho, por gracias por la tiempo, invitación. por el diálogo profundo que siempre tratamos de hacer y que solo a veces estar en el estudio lo permite, e insisto siempre, como hacemos con todos los colegas políticos que tienen la mayoría de atendernos y regalarnos un rato. Luciano Laspina con nosotros, son las 12 del mediodía, enseguida mucho más de la mañana de CNN.